Hola amigos, supongo que todos en vuestros hogares tenéis algún tipo de aspirador, ¿no? Bien sea de trineo o de escoba como este de Bosch que tengo aquí en la parte de atrás, ¿no? Estos aspiradores sin duda alguna nos van fantásticos para el día a día, ¿no? Porque son aparatos que siempre están a punto para empezar a trabajar. Lo tenemos en su soporte o en cualquier esquina de nuestro hogar. Pues en el momento que lo necesitamos vamos, lo cogemos siempre que esté cargado, porque suele pasar que cuando vamos a echarle mano al tema está totalmente descargado, pero bueno, por norma general, si somos un poco atentos, lo vamos a tener siempre a punto. Pues lo cogemos y aspiramos todo aquello pues que tenemos más superficialmente en el suelo, ¿no? Porque como en algunos vídeos anteriores a este os he dicho, este tipo de aparatos no suple al aspirador tradicional de trineo, ¿no? Hoy lo que vamos a ver es una avería de uno de los aspiradores escoba más vendidos. Yo les llamo aspiradores escoba porque, bueno, se parecen mucho a una escoba. Existen muchísimos fabricantes y muchos formatos de este tipo de aspirador. Quizá el que más conocéis vosotros es el de Dyson, pero también hay excelentes aspiradores de mano inalámbricos a batería de otras marcas que tampoco tienen un precio tan elevado como el Dyson, pero que también funcionan de maravilla. Yo en este caso tengo uno en casa de Bosch y la verdad es que estamos encantados, ¿no? Tiene una excelente potencia de succión, fácil a la hora de limpiarlo y sobre todo facilidad extrema a la hora de localizar los recambios. Entonces hoy vamos a hablar de este aspirador y vamos a hablar de una avería que suele tener y que en muchos casos pues se desahucia el aparato porque no se sabe qué realmente le está pasando, ¿no? No es un aparato excesivamente complejo, tiene la unidad de carga que se incorpora a lo que son las baterías y el sistema electrónico de gestión del aparato, ¿no? Hay una avería muy concreta que es que el aspirador de golpe y porrazo un día nos deja de funcionar. Lo primero que hacemos, si tenemos algo de conocimiento, es comprobar que el cargador está funcionando de forma correcta, que está suministrando la tensión correcta al aspirador. Una vez hemos hecho esa comprobación y nos damos cuenta de que sí, de que el cargador está en perfectas condiciones, pues ahí prácticamente se acaba el tema, porque cuando vamos a mirar a Bosch qué es lo que nos cuesta la unidad de carga, es todo este componente. Lo podéis ver, todo esto se vende de una pieza, no hay posibilidad de adquirir ninguno de estos componentes de aquí. Y entonces, pues claro, cuando miramos qué es lo que nos cuesta esto, pues bueno, esto vale un dineral, ¿no? Y entonces prácticamente comparamos un poco lo que cuesta uno nuevo y siempre está la opción del cambio, ¿no? Decimos, pues bueno, si esto me cuesta 130 euros y uno nuevo me cuesta 160 y lo tengo 2 años, pues me lo compro nuevo. Es un poco lo de siempre, ¿no? Tirar por tirar y no encontrar en esos momentos la solución para poder reparar el aparato. Entonces hoy os diré un pequeño truco. Podemos localizar una de las averías más frecuentes que implica que esta máquina deje de funcionar. ¿Quieres respuestas a todas esas preguntas que nadie ha sabido responder hasta ahora? ¿Quieres ahorrarte un montón de dinero en reparaciones y en visitas del servicio técnico a tu domicilio? Muy fácil, suscríbete al canal. Aquí tenemos la placa de componentes. Como veis, pues hay infinidad de componentes SMD, condensadores, resistencias integrados, y justo en esta parte de aquí tenemos un fusible SMD, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos reconocerlo? Bueno, lo vamos a reconocer a simple vista, será complicado, pero si os fijáis, al lado de cada componente hay un código, ¿no? Una R, pues que normalmente significa resistencia, otros como C, que significa condensador, integrados. Bueno, está bastante bien indicado el tipo de componente que reside al lado de esa referencia, ¿no? Y en este caso aquí tenemos una F, que nos da a entender de que esto es un fusible, y no solo nos da a entender, sino que verificamos que efectivamente es un fusible. Para comprobar la funcionalidad de este fusible SMD, pues lo único que tenemos que tener a mano es un tester. Podemos ponerlo a la escala de ohmios, en aquella escala donde juntando las dos puntas pues nos suena la alarma del tester, que eso nos indica de que hay continuidad, y veremos que en este caso el fusible pues no tiene ningún tipo de continuidad, no está abierto. Tenemos un circuito abierto, nos está marcando infinito el tester, no hay continuidad y el fusible no permite el paso de tensión a ninguno de los componentes, ¿no? Como siempre, llegamos al final del vídeo. Clicar la campana para recibir esas notificaciones que indican la llegada de nuevos vídeos. Y por favor, suscribiros al canal, no cuesta absolutamente nada
y seguro que os vais a ahorrar un montón de dinero con nuestros tutoriales de reparación y esos consejos que siempre van bien, ¿no? Pues nada, hasta nuestro próximo vídeo. Un cordial saludo.